Días a todos y todas. Les damos la bienvenida a nombre de la Defensoría del Pueblo en su rol de mecanismo nacional independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este webinar se presentará el informe Alcances sobre la situación de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos en Moquegua. El objetivo de esta reunión es identificar las principales barreras que las personas con discapacidad atraviesan en el acceso a la educación, la salud y el empleo en la región Moquegua, así como las principales dificultades que se han presentado en los servicios de salud mental en la región durante el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Considerando la necesidad de que respondan al modelo social y de derechos recogido en la Convención, así como a una atención de la salud mental con enfoque comunitario. Nos acompañan el día de hoy el congresista Jorge Cuaylas Juárez, quien es representante de la región Moquegua en el Congreso de la República, Percy Huancapasa Chambi, gerente regional de salud del Gobierno Regional de Moquegua, Ana Mendieta Maita, presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Angelus del Centro Poblado Los Ángeles en Moquegua, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda, jefa del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Esther Crispín, comisionada del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad, Manuel Amat Llerena, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua, y Lía Gómez, comisionada de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua. Agradecemos también la presencia del representante del CONADIS en Moquegua, el licenciado Lisandro Calizaya, el subgerente de promoción de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Hilo, el licenciado Tito Calizaya Cama, la responsable de la OMAPET de la Municipalidad de Mariscal Nieto, licenciada Antonia Vizcarra Zapata, y directoras de CEBES y PRITES que también nos acompañan en esta reunión. Ustedes podrán formular preguntas a través del chat del Zoom y bueno, debido a las restricciones del tiempo, las consultas serán absueltas a través de los correos electrónicos que registraron al momento de inscribirse en este webinar. Damos entonces inicio a la reunión con la doctora Malena Pineda Ángeles, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, quien expondrá sobre la Defensoría del Pueblo y su rol como mecanismo nacional independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy buenos días con todos los presentes, agradeciendo a cada uno de nuestros invitados por su presencia y acompañarnos en esta importante reunión donde vamos a presentar este informe tan importante acerca de la situación de las personas con discapacidad en cuanto al ejercicio de sus derechos en Moquegua. El PPT, por favor, el primero. Ya, gracias. El siguiente, por favor. La siguiente. Sí, la siguiente, por favor.
Señorita. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el PPT. Eh, Ustedes siempre es importante señalar que cuáles son las funciones de la Defensoría del Pueblo. Ustedes saben que la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo, de acuerdo con la Constitución. La Defensoría tiene como función defender los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los derechos de las obligaciones de la administración pública, así como de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. El defensor del pueblo presenta un informe anual al Congreso sobre el ejercicio de sus funciones. La Defensoría del Pueblo tiene 38 oficinas a nivel nacional, tiene también unos módulos de atención en varias regiones del país, tiene iniciativa en la formación de leyes y también propone medidas que faciliten el mejor cumplimiento de las funciones en la administración pública. La siguiente, por favor. Además, dentro de su estructura orgánica, la Defensoría del Pueblo cuenta con una adjuntía para los derechos humanos y las personas con discapacidad. Dentro de la adjuntía para los derechos humanos está el programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En materia de discapacidad, dentro del informe anual que el Defensor del Pueblo presenta, siempre hay un capítulo acerca de cuáles son las actividades, qué es lo que se ha hecho a nivel nacional en temas de discapacidad. Y esto es lo que se pone en conocimiento a las autoridades del Congreso de la República y a la ciudadanía en general. La siguiente, por favor. En el año 2012 se cambia la Ley General de la Persona con Discapacidad y se establece dentro de la ley que la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está vigente en el Estado peruano desde el año 2008, se designa a la Defensoría del Pueblo como el mecanismo nacional autónomo encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado peruano. Entonces, este mecanismo nacional autónomo que cada Estado que ha suscrito el Tratado Internacional debe designar recae en la Defensoría del Pueblo y entre sus funciones, como ya les he comentado, está la de promover, proteger y supervisar que el Tratado Internacional se cumpla. Entonces tenemos a la Adjuntía de los Derechos Humanos, tenemos el mecanismo independiente y todo lo que trabaja el mecanismo independiente forma parte también del informe anual al Congreso. La siguiente lámina, por favor. Como les decía, dentro del Tratado Internacional, el artículo 33, inciso 2, es el que establece la obligación del Estado peruano de designar a ese mecanismo autónomo para que se encargue de vigilar que las autoridades del Estado cumplan con lo dispuesto en ese tratado internacional, tanto como proteger los derechos de las personas con discapacidad, pero también cambiar normas que estén vulnerando los derechos de esta población. La siguiente, por favor. El mecanismo independiente en temas de discapacidad rinde cuentas a nivel nacional y a nivel internacional ante Naciones Unidas y ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La siguiente, por favor. Entre las funciones que tiene el mecanismo que funciona dentro de la Defensoría está el de supervisar, que es realizar visitas de supervisión de manera inopinada, de manera periódica, en distintos ámbitos de su intervención,
verificando que las autoridades cumplan con lo señalado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También promovemos la adecuación de las normas internas al marco de la Convención. También promovemos la incorporación de los derechos de las personas con discapacidad que están recogidos y reconocidos en el Tratado Internacional para que estos formen parte de las políticas públicas y luego pasamos a monitorear la ejecución de dichas políticas públicas. En lo que respecta a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, realizamos litigio estratégico, así como el análisis y la difusión de la jurisprudencia buenas prácticas en relación a los derechos de las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Entre los temas prioritarios que viene trabajando, difundiendo y supervisando el mecanismo nacional a través de todas sus oficinas, están los derechos de las personas con discapacidad en temas de salud, visa la salud de manera integral, salud física, salud mental, la educación inclusiva, el derecho a la capacidad jurídica que está reconocido para todas las personas con discapacidad, el derecho al trabajo, el derecho a la accesibilidad física, arquitectónica, pero también a la comunicación y a la información. Por supuesto que también el acceso a la justicia, que es uno de los, cuyo resultado de supervisión es uno de los informes que prontamente vamos a presentar. El derecho a la igualdad y no discriminación hacia las personas con discapacidad y por supuesto el derecho que tienen a los ajustes razonables y las políticas públicas. La siguiente también. Asimismo, el derecho a la consulta que tienen todas las personas con discapacidad. En la página web de la Defensoría del Pueblo, ustedes pueden encontrar toda la serie de informes defensoriales que a través del mecanismo se han venido elaborando luego de supervisiones nacionales en todas las regiones, en los diferentes ámbitos, en los diferentes temas, y que han dado por resultado informes defensoriales con una serie de recomendaciones a las autoridades del Estado, desde el Congreso de la República, pero también a los diferentes sectores del Estado, para mejorar los servicios o para poner en vigencia y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Los invitamos a leer y para cualquier consulta estamos también a su disposición. Muchas gracias y continuemos con el evento. Gracias. Muchas gracias por su presentación. A continuación tenemos a Esther Crispín Hinojosa, comisionada del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, quien expondrá respecto a la importancia del diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de discapacidad, con la participación de personas con discapacidad y sus representantes. Sí. Buenos días con todas y todos los presentes. Por favor, ¿podrían compartir la diapositiva para comenzar con la presentación? Bien, muchas gracias. Efectivamente, en este momento expondré acerca del enfoque de discapacidad en las políticas públicas y en el derecho de participación que tienen las personas con discapacidad. En la siguiente diapositiva, para hablar de este tema, tenemos que comenzar reconociendo qué es el enfoque de discapacidad. Y esto está relacionado con reconocer que la discapacidad está identificada en el sistema interamericano como una deficiencia que puede ser física, mental o sensorial, que al interactuar con determinadas circunstancias, con determinado entorno, puede producir algunas barreras o limitaciones en el ejercicio del derecho o en las actividades de vida diaria que pueden tener las personas que tienen esta deficiencia, ¿no? Tradicionalmente, históricamente, ha pasado que a esta población la han excluido, ha habido procesos progresivos para la inclusión de las personas que tienen estas características y hasta el momento todavía subsistimos con modelos de políticas públicas que no necesariamente las incluyen.
que les proporcionan la igualdad de oportunidades que deberían tener para ejercer derechos como el resto de la población. Y es por esto que es muy importante que se conozca qué es el enfoque de discapacidad, que en el ámbito de las políticas públicas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, se pueda implementar esta mirada y se pueda interrelacionar también con el reconocimiento de derechos de otras poblaciones, generar conciencia de que es importante para que no existan barreras por este reconocimiento de discapacidad, puedan existir apoyos, ajustes razonables, diseños universales que no bloqueen a la población, y también que se tiene que transversalizar, que no porque se va a hablar únicamente de repente de elecciones, de voto o de diseño de infraestructura de una ciudad, no se va a considerar a esta población y al enfoque, ¿no? Propiamente que habla de la discapacidad. La siguiente diapositiva, por favor. En este sentido es que cuando hablamos ya de políticas públicas, nos surge la primera interrogante, que es ¿por qué es necesario implementar el enfoque de discapacidad en estas políticas, ¿no? Y bueno, podemos responder con 4 modos, ¿no? Primero, que este enfoque permite evaluar las relaciones sociales, ¿no? Considerando qué necesidades y qué intereses tiene la población con discapacidad, que no va a ser una circunstancias y intereses similares, porque si dejamos las cosas como están, las personas que tienen alguna deficiencia física, sensorial, mental, no van a poder ejercer sus derechos, porque para que ellos lo ejerzan, según la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, tienen que existir algunos diseños específicos, agregar algunas circunstancias que puedan permitir que ellos accedan a todos los entornos urbanos, arquitectónicos, económicos y también culturales, ¿no? También se trata de una cosmovisión que tiene que implementarse a partir de esto. También de esta manera podemos abordar de manera multidimensional la problemática de exclusión y discriminación que afecta efectivamente a las personas con discapacidad, ¿no? Es un resultado que se ha podido ver en los censos, en el último censo 2017, que las brechas para ejercicio de derechos y para acceso a la educación, a la salud, al trabajo también son mucho más altas cuando se ve justamente qué tipo de población, la población que tiene discapacidad, cómo no puede tener las mismas oportunidades para acceder y ejercer los derechos en estos servicios. Y luego, claro, también este enfoque en las políticas públicas hace posible el ejercicio de derechos como la participación plena y efectiva, ¿no? De esta población en igualdad de condiciones que las demás poblaciones. Por favor, la siguiente. Entonces, también se hace necesaria la implementación de este enfoque a través de una gestión pública que permita respetar y garantizar los derechos humanos y construir la vida inclusiva en sociedad de la población con discapacidad, considerándose que las políticas públicas desde su etapa de diseño, que se sabe que el diseño de una política pública está vinculada con, a partir de un problema social identificado, buscar una respuesta que pueda mejorar la vida, la calidad de vida y la dignidad de la población, que de repente no tiene las mismas oportunidades para ejercer sus libertades y sus derechos. Pero si en esta etapa de diseño no se pregunta a las personas con discapacidad y también a sus familiares y a todas las personas que estén involucradas con las circunstancias, con las problemáticas que vive la población con discapacidad, si no se les pregunta, pues vamos a tener políticas públicas que no incluyan, que no implementen el enfoque de discapacidad, ¿no? Y este problema se va a mantener en la implementación, en el monitoreo y también en la evaluación de estas políticas y estos programas en los diferentes niveles de gobierno. La siguiente diapositiva, por favor. Claro, ejemplos de implementar el enfoque de discapacidad, por ejemplo, en el ámbito urbano, es que existan rampas, que existan accesos para los buses, que existan distintos entornos, ¿no? También intérpretes de lengua de señas para la comunidad sorda, entre otros estándares que son necesarios de implementar para la comunicación libre y las posibilidades
iguales para las personas con discapacidad en distintos espacios de la sociedad. La siguiente diapositiva, por favor. Las dificultades que hemos identificado cuando no se incorpora este enfoque en las políticas públicas es que no se articulan los distintos sectores y niveles del gobierno, y tenemos que, como ejemplo, ¿no? CONADIS, el sector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el que maneja el tema de discapacidad propiamente, pero se tiene que cruzar con el sector educación, con el sector salud, con el sector trabajo, entre los otros sectores a nivel del gobierno nacional, para que se consideren en todas estas políticas que al final son los mecanismos para que se puedan ejercer derechos, las miradas que hagan posible también incluir a la población con discapacidad en todos los servicios, ¿no?, del Estado. Y de esta manera también se tendrían que articular tanto las políticas del sector nacional con el sector regional y con todas las municipalidades, los gobiernos locales, ¿no?, distritales y provinciales que existan, para que también puedan atenderse las demandas de la población con discapacidad, se materialicen todos los productos y servicios de manera adaptada a las necesidades de esta población, y que no existan de repente lineamientos, metas, indicadores que finalmente no sirvan para esta población, ¿no?, que no ocasionan algún resultado para poder vivir de manera independiente y ejercer nuestros derechos, ¿no?, con esta libertad y pues las mismas posibilidades que los demás. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también tenemos aquí la forma en la que se tiene que articular los sectores de gobierno, ¿no? Desde el Estado Nacional, que tenemos a CEPLAN, que brinda los lineamientos, los planes y estrategias para las políticas nacionales y de los distintos sectores, que implementa así directivas que tendrían que ser también cruzadas con el enfoque de discapacidad, las necesidades de que no existan justamente barreras y que se piense en qué cosas tenemos que agregarle a nuestra sociedad, a nuestros espacios públicos, para que puedan tener acceso y oportunidades iguales las personas que puedan tener alguna discapacidad, ¿no?, no solamente física, sino también sensorial y mental. Y también para esto tenemos de manera complementaria y agregada últimamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen metas, ¿no?, vinculadas al fin de la pobreza, a una educación inclusiva, entre otras circunstancias como el tema de salud, de educación, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Mira, finalmente, las políticas públicas que no llegan a materializarse en productos y servicios dirigidos y adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad, se han podido evidenciar, son una realidad a nivel de gobiernos locales, provinciales y distritales, donde se ha evidenciado que hay una falta de adecuación de los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad. Es una realidad que existen ciudades no accesibles, transporte público que no considera a la población con discapacidad, y también otros servicios que se ofrecen no bajo un enfoque social y de derechos que mira igual a las personas con discapacidad, sino bajo un enfoque asistencialista que quizá las ve de manera caritativa, que no considera que ellos puedan llegar a tener las mismas oportunidades en las universidades, en el sector público y privado, ¿no?, entre otros espacios donde deberían también mantenerse, ¿no?, y tener estas oportunidades. Y bueno, durante el estado de emergencia también se han podido identificar esta no priorización, y es lo que se va a presentar en un momento. La siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito legislativo vinculado a las políticas públicas, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 4.3 que es una obligación del Estado peruano y de todos los niveles de gobierno que en la elaboración y aplicación de la legislación y las políticas para hacer efectiva esta convención, y en todos los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones sobre personas con discapacidad,
se tienen que celebrar consultas estrechas y hacer partícipes y colaboradores activos a las personas con discapacidad, incluyendo a la niñez, ¿no? Y a la adolescencia con discapacidad, a través de los organismos que los representen, ¿no? A través de la sociedad civil. Finalmente, también el artículo 14 de la ley vigente, la Ley General de Personas con Discapacidad, establece la posibilidad de un proceso de consulta. Previamente, lo señala, previamente a la adopción de normas legislativas y administrativas, programas y políticas relativas a la discapacidad, tendrían que establecerse los procesos de consulta y desarrollarse sobre la base de los principios de accesibilidad, de buena fe, de oportunidad y de transparencia. La última lámina, por favor. Es en este sentido que nosotros, como mecanismo independiente, ¿no? De implementación y supervisión también del contenido de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en las políticas públicas, hemos elaborado una guía para la implementación del derecho a la consulta de las personas con discapacidad, que debería ser un documento considerado por todos los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional, ¿no? Y es un documento que se ha presentado a nivel de distintas regiones, ¿no? Y que se tiene también de manera pública, ¿no? Para el acceso de toda la población y de las autoridades. Y bueno, que establece justamente el derecho a ser consultados, el respeto de los principios que había mencionado ya, y también del contenido de la convención, de la mano con la Ley General de Personas con Discapacidad y el reglamento. Sería todo lo que tengo que presentar. Muchas gracias. Agradecemos su presentación. En este momento tenemos con nosotros al doctor Manuel Amat Llerena, jefe de la Oficina Defensorial de Moquegua, y a Lía Gómez, comisionada y miembro del mecanismo en Moquegua, quienes realizarán la presentación del informe que hoy nos convoca. Se trata del informe especial, volumen 1, alcances sobre la situación de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos en Moquegua, y el volumen 2, el derecho a la salud mental en el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, que presentan información sobre la situación de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos en la región Moquegua. Muchísimas gracias. Ante todo quisiera también agradecer la participación en estos momentos del señor Jorge Coaila, congresista de la República por Moquegua, del doctor Percy Huancapasa, gerente regional de salud de Moquegua, y de la señora Ana Mendieta, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, Ángelus. Así como también de nuestros funcionarios, servidores públicos que están en este momento acompañándonos. Como han escuchado, la Defensoría del Pueblo ha sido designada como mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría del Pueblo ha elaborado estos informes, ¿no?, sobre los alcances sobre la situación de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos en la región Moquegua, y el derecho a la salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. El primer informe busca brindar una aproximación sobre la situación de las personas con discapacidad en Moquegua, enfocándose en esta oportunidad en sus derechos a la educación, salud y trabajo. Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad siempre han afrontado obstáculos para el ejercicio de sus derechos y para participar en igualdad de condiciones con relación a las personas sin discapacidad en el ámbito público. Por ello, en el marco de la implementación y desarrollo de las funciones del mecanismo independiente a nivel nacional y con el fin de plantear acciones de incidencia a futuro, se elaboró el presente informe, el cual recoge los principales problemas y las propuestas de solución identificadas por las personas con discapacidad y sus organizaciones en la región Moquegua, desde su experiencia y según su realidad. Con relación al informe sobre salud mental, es una esfera de la salud de las personas
que integra aspectos biológicos, psicosociales y culturales asociados con las condiciones de vida de cada individuo. Los obstáculos para su desarrollo pueden ocasionar problemas psicosociales, mentales y del comportamiento, que pueden requerir acceso a servicios de salud, y estos deben garantizar un enfoque comunitario en el tratamiento, manteniendo la autonomía y capacidad de decisión de las personas con problemas de salud mental bajo su consentimiento informado en periodos mínimos y motivados con servicios integrales. Es en ese sentido que se desarrolló una supervisión a los servicios de salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria, considerando que los establecimientos de salud mental pueden verse amenazados o perjudicados por esta pandemia, y es relevante garantizar una estrategia de atención continua con medidas de prevención, tratamiento y combate en esta nueva realidad. Para la presentación del informe, voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Lía Gómez Choque, comisionada de la Oficina Defensorial de Moquegua. Gracias, doctor Manuel. Buenos días con todos y todas. Como ya lo ha señalado el doctor, bueno, creo que hoy es una fecha importante para la región Moquegua y especialmente para las personas con discapacidad, ya que a través de la presentación de los resultados de estos dos informes regionales buscamos que se hagan visibles las necesidades, los problemas y las principales barreras que día a día enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Por ello, voy a iniciar esta presentación dando a conocer algunos datos estadísticos de las personas con discapacidad en la región Moquegua para seguir con los resultados de las supervisiones que hemos efectuado, ¿no?, respecto a la situación de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos, enfocándonos en el derecho a la educación inclusiva, a la salud y al empleo. Finalmente, daré cuenta de los resultados de la supervisión a la implementación de los servicios de salud mental en el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 que se realizó en julio del 2020. Agradecería que se pueda colocar, por favor, el PPT. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Moquegua es una región que cuenta con 3 provincias, Mariscal Nieto, Hilo y General Sánchez Cerro, y 20 distritos. Según el censo del 2017, tiene una población de 174.863 personas, de las cuales 20.372 presentan alguna discapacidad, es decir, 11.65%, lo que la ubica por encima del promedio porcentual nacional, que es de 10.4%. Casi el 60% son mujeres y más del 90% viven en zonas urbanas. Como se visualiza en el gráfico, las personas con discapacidad viven en mayoría en la provincia Mariscal Nieto e Hilo. También se tiene que el 45% de las personas con discapacidad en la región Moquegua presentan discapacidad para ver y el 22% tiene 2 o más discapacidades. Siguiente, por favor. De acuerdo a las bases de datos oficiales con que cuenta el Estado, tenemos que el 91.2% cuenta con documento nacional de identidad, lo cual significa que un 8.8% del total de personas con discapacidad no cuenta con este documento, situación que debe preocupar, pues ello limita su acceso a los servicios públicos y privados. Solo el 4.37% del total de personas con discapacidad encuestadas declararon su discapacidad en el censo del 2017, y ello nos podría hacer pensar que atiende a prejuicios o a un temor a una discriminación. A noviembre del 2019, solo el 5.6% de personas con discapacidad cuentan con certificado de discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud, mientras que a agosto del 2020, solo el 12.2% han sido registradas en el CONADIS. Aquí creo que es importante resaltar la importancia de que las entidades cuenten con una data actualizada y confiable para que a partir de ello se desarrollen estrategias efectivas, transversales para el trabajo con esta población vulnerable, así como para el diseño de las políticas públicas.
Siguiente, por favor. Ahora veremos algunos alcances de la situación de las personas con discapacidad en la región Moquegua. Respecto a los gobiernos locales de Moquegua, se tiene que 4 de las 17 municipalidades distritales no cuentan con OMAPET. Esta situación es preocupante y constituye un constante incumplimiento no solo a la Ley General de las Personas con Discapacidad, sino además a la Ley Orgánica de Municipalidades. Aquí tenemos que tomar en cuenta que ya la anterior Ley General de las Personas con Discapacidad exigía que las municipalidades cuenten con una OMAPET, y desde ese entonces a la fecha han transcurrido casi 20 años. También tenemos que 2 de las 13 OMAPETs, que son Carumas y Pacocha, se han implementado recién a partir de la vigencia de la Ley 29973. Algo que también hemos podido observar es que el personal responsable de las OMAPETs no tienen funciones únicamente destinadas a la población con discapacidad, sino que asumen funciones adicionales, sobre todo en la zona rural. Estas funciones adicionales están relacionadas a programas sociales, al programa de vaso de leche o al adulto mayor. Las ordenanzas emitidas por los gobiernos locales destinadas a las personas con discapacidad se limitan, como lo hemos podido verificar, a la creación de las OMAPETs y no a implementar medidas para garantizar sus derechos. Es importante señalar que a nivel de la región Moquegua se cuenta con una mesa regional multisectorial para el desarrollo de las personas con discapacidad, que lidera el gobierno regional, y una mesa provincial en Hilo. Sin embargo, esta mesa de Hilo se encuentra suspendida desde febrero del 2020. La atención y resulta preocupante ya que dicha instancia se suspendió en plena emergencia sanitaria, cuando es a través de esta instancia que debió atenderse la vulnerabilidad por la que están pasando las personas con discapacidad en esta época de pandemia. Siguiente, por favor. Asimismo, de la revisión de los principales documentos de gestión del Gobierno Regional de Moquegua y las municipalidades provinciales, como el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, hemos evidenciado que las acciones contempladas a favor de las personas con discapacidad se han enfocado a brindarles asistencia, sin contemplar medidas orientadas a garantizar su autonomía o a potenciar sus capacidades. Consideramos que la acción regional para el avance de los derechos de las personas con discapacidad continúa principalmente bajo un modelo asistencialista, cuando debería garantizarse un modelo de enfoque social y de derecho. Así, hemos observado, por ejemplo, algunos programas sociales dirigidos a personas con discapacidad, donde la acción se orienta a la entrega de canastas o a realización de actividades recreacionales, ¿no? Que a la larga no contribuyen a elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad de forma permanente y sostenida en el tiempo. Siguiente, por favor. Ahora abordaremos las principales barreras identificadas por las personas con discapacidad y sus organizaciones, las cuales hemos recogido a partir de las reuniones sostenidas con las mismas. Así, las personas con discapacidad en Moquegua perciben que el compromiso de las OMAPETs es parcial y que los servidores responsables no brindan la atención debida a las personas con discapacidad en razón a que desarrollan otras funciones, como lo comentábamos anteriormente. También las personas con discapacidad perciben que existe una falta de accesibilidad en las principales calles y avenidas de la ciudad de Moquegua, ¿no? Que las veredas y algunos espacios públicos se encuentran ocupados por comerciantes ambulantes e informales, lo que impide un tránsito libre, especialmente para las personas con discapacidad visual. No se realizan operativos municipales para solucionar esta problemática. Señalan además que existe una carencia de espacios de recreación y esparcimientos adecuados y acondicionados para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad,
como por ejemplo espacios techados y juegos adaptados a las discapacidades. Finalmente indican que no se cuentan con programas de vacaciones útiles para los estudiantes con discapacidad. Vamos a entrar ahora al derecho a la educación inclusiva. En cuanto a este derecho, según el censo del 2017, en Moquegua, 73.4% de las personas con discapacidad en condición de analfabetismo son mujeres, mientras que el 26.6% son varones. Como se observa en el gráfico, el porcentaje de mujeres con discapacidad en condición de analfabetismo es mayor al porcentaje de mujeres sin discapacidad. Siguiente, por favor. Además, se ha podido identificar que solo el 35.96% de las personas con discapacidad que realizaron estudios en Moquegua concluyeron sus estudios primarios y que solo una de las 125 instituciones regulares inclusivas, según el Censo Educativo del 2018, cumplen con las normas de accesibilidad. De acuerdo al censo del 2017, la población con discapacidad en edad escolar, que está comprendida entre los 0 hasta los 29 años de edad, era de 4.731 personas. De estas, a junio del 2020, y según la información proporcionada por el Minedu, solo hay 786 estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, lo cual significa una brecha de 83.4%. Ahora, de estos 786 estudiantes, y aquí quiero hacer una precisión, el 66.5% se encuentra en la modalidad de educación básica regular y el 22.6% en educación básica especial. Moquegua cuenta, además, con 3 equipos SANES, conformados por 13 profesionales. Sin embargo, al 2021, la UGEL San Ignacio de Loyola continúa sin un equipo SANE. Definitivamente que aquí existe una desatención, ¿no? Ya que 3 equipos para 125 instituciones educativas o 13 profesionales para 786 estudiantes resulta insuficiente. Siguiente, por favor. Respecto al presupuesto para la implementación de la política de educación inclusiva en Moquegua, observamos que el programa presupuestal 106 en el 2019 fue de 1.904.509 soles, habiendo aumentado este presupuesto en el 2020, pero reducido el mismo en el 2021, cuando debió ocurrir lo contrario, ya que, como se ha señalado, existen necesidades insatisfechas y las mismas tienden a ser mayores. Siguiente, por favor. Asimismo, hemos advertido que al 2020, más de la mitad del presupuesto asignado estuvo destinado principalmente a la contratación de personal. Entendemos personal docente, no docente y administrativo. Y esta tendencia ha continuado en el año 2021. Sin embargo, si observamos el presupuesto asignado para el desarrollo de competencias de este personal y la mejora en las condiciones físicas de los locales, este es mucho menor. Lo que tal vez nos llevaría a entender la percepción que tienen las personas con discapacidad respecto a la falta de capacitación de los docentes en educación inclusiva. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de las principales barreras al derecho a la educación inclusiva, las personas con discapacidad de Moquegua han identificado que existe falta de cumplimiento de las normas sobre reserva de vacantes para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, así como falta de capacitación en educación inclusiva para los docentes. Falta de intérprete de lengua de señas, así como capacitación a padres y madres de familia de niños, niñas y adolescentes sordos. Falta de accesibilidad para el CEDE María Auxiliadora, ¿no? Es el único CEDE en la provincia Mariscal Nieto.
Y aquí es importante mencionar que esta necesidad viene desde años atrás y que fue trasladada inicialmente por la directora del CEBI de los Padres de Familia a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y al Gobierno Regional, sin que hasta la fecha se haya atendido. También debemos mencionar que cuando se ha solicitado información respecto a esto al gobierno regional, la Gerencia Regional de Infraestructura nos ha informado que existe un proyecto a cargo del PRONIET para mejorar la infraestructura del CEBE que se ejecutará en el 2022. Sin embargo, no contempla la construcción de la rampa, por lo que en la última reunión de la Mesa Multisectorial Regional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, recogiendo su recomendación, la dirección de esta institución educativa ha solicitado a PRONIET la incorporación de esta obra a nivel de perfil técnico con copia al gobierno regional y que esperamos se pueda realizar el seguimiento correspondiente. Nos señalan también las personas con discapacidad que existe falta de talleres y terapias sensoriales en horas de la tarde en el local del CEBE, así como programas de vacaciones útiles para los estudiantes con discapacidad, falta de talleres ocupacionales que les permitan a los estudiantes que egresan de los CEBES insertarse a la vida laboral y falta de ajustes razonables en el proceso de admisión de la Universidad Nacional de Moquegua y del Instituto Tecnológico José Carlos Mariátegui, así como en las bibliotecas de estas escuelas superiores. Respecto al derecho a la consulta, a la salud mental. Algunos resultados sobre este derecho. Bueno, tenemos que según el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, se tenía como meta para la región Moquegua contar con un centro de salud mental comunitario, una unidad de hospitalización de salud mental y adicciones y un hogar protegido. A la fecha, se ha superado estas metas y se cuenta con 4 centros de salud mental comunitario en funcionamiento, una unidad de hospitalización de salud mental y adicciones del Hospital Regional de Moquegua y 2 hogar protegido en Moquegua e Hilo, este último inaugurado recientemente el 3 de septiembre de este año. Respecto a las deficiencias que se han encontrado, ¿no? Que si bien se ha superado las metas que se tenían inicialmente establecidas en el plan, hemos verificado y observado que los centros de salud mental comunitario de Omate y de Marianolina Urquieta, que funcionan en Moquegua, no cuentan con un médico psiquiatra. Además, observamos que faltan más profesionales de psiquiatría, ya que el Hospital de Moquegua solo cuenta con 1, mientras que los centros de salud mental comunitario de Moquegua e Hilo cuentan con un psiquiatra que se encarga de todos los servicios, ¿no? Tanto de niños, adultos y adultos mayores. Sobre el presupuesto, podemos señalar que si bien se observó un aumento para el año 2020, en el año 2021 este se ha reducido, lo que puede afectar el proceso de implementación de los servicios de salud mental comunitaria. Falta implementar y mejorar la infraestructura de los centros de salud mental comunitario por etapas de vida que contribuya a la rehabilitación de los pacientes. Y pese a que se cuenta con una mesa multisectorial de salud mental, hemos observado que falta aún articulación entre los establecimientos de salud, las redes, y entre las diferentes instituciones públicas involucradas con la salud mental. Luego ahondaremos un poco más sobre este tema del derecho a la salud mental con motivo del informe que se ha realizado. Siguiente, por favor. Respecto al derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad. Según el censo del 2017, el 90% de las personas con discapacidad en Moquegua se encuentran dentro de la población en edad de trabajar, es decir, en una edad igual o superior a los 14 años. El 56% de esta población que se encuentra en edad de trabajar no es parte de la población económicamente activa. Es decir,
que no trabaja ni busca trabajo. Pero aquí hay que entender que no es porque las personas con discapacidad no quieran trabajar o no estén buscando trabajo, sino que no existen suficientes oportunidades laborales para ellas. Siguiente, por favor. También dentro de los hallazgos hemos observado que el 29.38% de personas con discapacidad ocupadas desarrollan labores como trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, mientras que el 26.47% realiza labor de agricultores y trabajadores calificados, agropecuarios, forestales y pesqueros. No existe programas de empleabilidad dirigidos exclusivamente a este grupo de la población, promoviéndose empleos temporales, ¿no? La necesidad de trabajo masivo se atiende, como muchos lo saben, mediante puestos laborales cuya duración es de 2 a 3 meses para realizar labores de mantenimiento, jardinería, guardianía y de obreros, ¿no? En síntesis, predomina aún el enfoque asistencialista en las políticas públicas. Siguiente, por favor. Bueno, el derecho al trabajo continúa siendo uno de los principales reclamos de las personas con discapacidad en la región Moquegua. Respecto al cumplimiento de la cuota laboral, no se cuenta con datos exactos y cuantificables de las personas que laboran en el Estado. Esto debido a que en ocasiones cuando la Defensoría del Pueblo ha solicitado esta información, solo se ha recibido una lista o una relación de algunas personas que estarían laborando, pero no se conoce exactamente y no se puede asegurar si con ellos se cumple con la cuota laboral. A nivel de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, conocemos que se cuenta con una bolsa de trabajo. Sin embargo, no se realizan acciones de supervisión y de fiscalización sobre el cumplimiento de la cuota en el sector público. Asimismo, CONADIS no ha llevado a cabo acciones de fiscalización del cumplimiento de la cuota laboral. Ahora, respecto a las principales barreras que se han identificado en el ejercicio del derecho al trabajo, las personas con discapacidad en Moquegua nos refieren y corroboran un poco lo que se ha advertido, ¿no? Incumplimiento de la cuota laboral en el sector público y privado, falta de supervisión y fiscalización del cumplimiento de la cuota laboral por parte de CONADIS, UNAFIL y otras entidades competentes. No se consideran ajustes razonables orientados a los familiares y o cuidadores de las personas con discapacidad severa y no se cuenta con centros o talleres ocupacionales para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que egresan de los CEBES, ¿no? Impidiéndole desarrollar aptitudes para ejercer algún oficio o empleo. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Como les comentaba, daremos cuenta de la supervisión a los servicios de salud mental que se ha realizado en el 2020. Siguiente, por favor. Durante esta supervisión y como parte de la misma, hemos revisado los documentos técnicos emitidos en el contexto de la emergencia sanitaria en la región Moquegua. También se han aplicado fichas de supervisión a los centros de salud mental comunitario operativos. En ese entonces, a la unidad de hospitalización de salud mental y adicciones y al hogar protegido de Moquegua. Asimismo, y hace poco, hemos realizado también algunas reuniones de trabajo con los representantes de estos establecimientos de salud para poder complementar y actualizar la información que recabamos inicialmente. Ha sido también parte de esta supervisión la aplicación de una encuesta de percepción a los servicios de salud mental, en los cuales han participado 20 personas usuarias, entre usuarios de los servicios de salud mental, familiares y terceros que apoyan a los usuarios, cuyos resultados vamos a darlos a conocer en un momento. Siguiente, por favor.
Sobre los planes que se han dado en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en los establecimientos de salud mental de Moquegua. A inicios del 2020, bueno, se ha observado que la Gerencia de Moquegua estableció un plan de salud mental, ¿no?, denominado Plan de Prioridad Sanitaria Estratégica Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz, con un objetivo general vinculado al Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental. Además, se ha publicado el Plan de Intervención en Salud Mental en COVID-19 con objetivos y acciones estratégicas para reducir el impacto social del COVID-19. Siguiente, por favor. Asimismo, respecto a los planes de los centros de salud mental comunitario, la unidad de hospitalización y el hogar protegido, lo que podemos señalar es que al 17 de septiembre del 2021, los 4 centros de salud mental comunitario en funcionamiento cuentan con planes de trabajo vigentes. Asimismo, la unidad de hospitalización de salud mental y adicciones del Hospital Regional de Moquegua ha implementado un plan de respuesta a la pandemia dentro del hospital. Lo mismo, el Hogar Protegido de Moquegua ha establecido un protocolo de bioseguridad del servicio médico con medidas dirigidas a los trabajadores, pero no hemos identificado alguna herramienta de planificación orientada a los usuarios. El presupuesto, en el contexto de emergencia sanitaria, de acuerdo con el pliego 455, en el 2020, la región Moquegua contó con un presupuesto institucional modificado ascendiente a 643.022.561 soles, de los cuales 178.547.000 y algo más se destinaron a los establecimientos de salud en la región Moquegua. Algo importante también es que el programa presupuestal 131 sobre control y prevención en la salud mental, en el 2021, este presupuesto destinado a la región Moquegua ascendía al 1.74% del presupuesto nacional, cifra que, si bien es mayor a comparación de los años anteriores, consideramos que aún es insuficiente. Siguiente, por favor. Dentro de los servicios presupuestados, pues se han incluido acciones de prevención, de tamizaje, tratamiento ambulatorio, rehabilitación, internamiento, entre otros, dirigidos a las personas con adicciones, trastornos mentales, víctimas de violencia. Hemos podido ver que en el 2020 el presupuesto asignado para el desarrollo, y esto quisiera hacer énfasis, que respecto a al presupuesto para los programas de prevención en salud mental en Moquegua e Hilo, hemos observado que este ha sido ínfimo. Así tenemos que en el 2020 en Moquegua solo se asignó para programas de prevención en salud mental 3.858 soles y en Hilo 141 soles anuales. Esta situación no ha mejorado en el año 2021, según la consulta que hemos realizado hasta el 14 de septiembre de este año. También, como se puede observar en el cuadro, hasta septiembre del 2021, existen productos cuyo avance es menor al 50%. Siguiente, por favor. Respecto a los componentes de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud mental en el contexto de la emergencia sanitaria en Moquegua. El Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria evidenciaba ya una brecha de atención de la salud mental en Moquegua por debajo del promedio nacional, con un 72.6%. También señalaba que se contaba con 2 profesionales médicos psiquiatras y con profesionales psicólogos para la atención de la población regional, con una tasa de 41 por 100.000 habitantes. Actualmente
hemos verificado que la implementación de los establecimientos de salud mental en Moquegua, como ya también lo hemos señalado, ha superado lo establecido en este plan nacional y debe atender a la necesidad de estos servicios, ¿no? En este cuadro, que fue elaborado hasta el 29 de diciembre, veíamos, y recordando lo anterior, que se tenía como meta un centro de salud mental comunitario, y al 29 de diciembre contamos con 20. Se tenía como meta una unidad de hospitalización de salud mental y adicciones, y se cuenta con, bueno, hasta la fecha se cuenta solo con esta unidad, y con un hogar protegido, y hasta diciembre del 2020 existía un hogar protegido, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver que estos servicios han aumentado, ¿no? Que si bien se cuentan con las mismas 3 redes de salud para la atención. Siguiente, por favor. ¿No? Como les decía, estas metas se han superado, y al 3 de septiembre de 2021, estas 3 redes para la atención de la salud mental comunitario, se han creado otros establecimientos, como el Hogar Protegido en la provincia de Hilo. Siguiente, por favor. En general, de la supervisión realizada a los centros de salud mental comunitario en la región Moquegua, nosotros hemos observado que estos han continuado funcionando durante la emergencia. No ha habido alguna interrupción. Sin embargo, también hemos identificado y hemos observado que este servicio que se ha venido brindando a la población no ha sido homogéneo en todos los establecimientos, ¿no? Por ejemplo, mencionamos ahí algunos casos, ¿no? Las modalidades en que estuvo disponible la atención, en algunos casos fue de manera presencial, otros teleconsulta y visita domiciliaria, cuando, a diferencia, en el Centro de Salud Mental Comunitario MATE, se conoció que la atención se brindó a través de videollamadas. En el Centro de Salud Mental Comunitario de Moquegua también se nos informó que se efectuó o se dispuso un triaje diferenciado, ¿no? Con fines de prevención y combate de COVID, ¿no? Lo que no ha ocurrido en los otros centros de salud mental comunitaria. Y bueno, tenemos que el 29 de diciembre del 2020 se implementó este nuevo Centro de Salud Mental Comunitario en Moquegua, denominado Mariano Lino Urquiera. Siguiente, por favor. En cuanto a la unidad de hospitalización en salud mental y adicciones del Hospital Regional de Moquegua. Como sabemos, en la región Moquegua se cuenta con una única unidad en el hospital hasta la fecha. Observamos que durante la emergencia sanitaria esta unidad funcionó como un espacio inclusivo para los pacientes con problemas de salud mental. Estuvo funcionando en los ambientes de hospitalización de medicina general. Y las 4 camas que se tenía asignado a la unidad en el 2020 estuvieron destinadas a la atención de COVID, ¿no? Si bien hubo 14 personas usuarias, como lo he señalado, estas fueron atendidas en los ambientes de hospitalización de medicina general. Respecto a la comunicación de pacientes con sus familiares, nos informaron que se ha mantenido con la frecuencia de 1 vez al día en las modalidades de visita restringida y casos excepcionales de acompañamiento. Y según la última reunión sostenida con el responsable de la unidad de hospitalización el día 17 de septiembre, tenemos que la unidad se encuentra funcionando actualmente en ambientes ya exclusivos y que se ha dispuesto 8 camas. Sin embargo, se utiliza solo 4 de ellas debido a la limitación de profesionales en psiquiatría y para cumplir con el distanciamiento obligatorio. Aquí nos comentaba que existe una brecha de 2 psiquiatras de los 3 que deberían ser asignados a esta unidad. El responsable de la unidad tenemos que es el único psiquiatra en el hospital. Siguiente, por favor. En cuanto al hogar protegido de la región Moquegua, hasta julio del 2020, cuando realizamos la supervisión, se contaba solo con
un hogar protegido, ¿no? El cual funciona, como sabemos, en el centro poblado de Los Ángeles. En ese momento se encontraban las 8 personas usuarias, se había coberturado el aforo total de los residentes. También hemos observado que tuvo un funcionamiento continuo durante la pandemia, reinicia recién en mayo del 2021. La comunicación fue también de manera telefónica y a través de videollamadas con los familiares. Y aquí, el 3 de septiembre del 2021, se conoció que se ha inaugurado este segundo hogar protegido en la provincia de Hilo y que a la fecha contaría con 3 usuarios. Siguiente, por favor. Ahora, les comentaba también que como parte de esta supervisión se ha aplicado una encuesta de percepción a las personas usuarias y a sus familiares respecto a la disponibilidad, a la accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los centros de salud mental comunitario de Moquegua. Bueno, estas 20 personas, de estas personas que han participado, el 20% son usuarias de los servicios de salud mental y el 80% son familiares y o terceros que apoyan a los usuarios. Siguiente, por favor. Respecto a la disponibilidad de los servicios de salud mental comunitario, como podemos ver en este gráfico, más de 10 personas que han participado señalan que estuvo disponible el tratamiento de rehabilitación, la atención, estuvo disponible el personal especializado en salud mental y también habría habido disponibilidad de los medicamentos en los servicios de salud mental. Siguiente, por favor. Cuando consultamos sobre la accesibilidad de los servicios de salud mental, también encontramos que más de 12 personas menciona y señala que recibió un trato de igualdad y sin discriminación, que fue un servicio accesible, ¿no? Que el lugar era físicamente accesible. Sin embargo, hemos considerado importante, como lo pueden visualizar, copiar literalmente la percepción de las personas que han participado, ¿no? Así tenemos, y es interesante poder leerlas, ¿no? Un familiar de una persona usuaria de los centros de salud mental comunitario nos refería que su hijo tiene problemas de lenguaje, por lo que le gustaría que le repitan más seguido las palabras, ¿no? Aspecto que nos hace presumir que aún falta un poco más de paciencia o hay una insuficiente accesibilidad en la comunicación aún en estos establecimientos, ¿no? También nos comentaban literalmente que desean que los profesionales suban, ¿no? Por ejemplo, al distrito de Torata, ¿no? Y que no era igual la atención que se recibía por Zoom y que se recibía de manera presencial. Algunos nos mencionaban la necesidad de generar más puestos de salud mental comunitario en diferentes lugares y pedían más cercanía de estos establecimientos a sus domicilios. Siguiente, por favor. Respecto a la aceptabilidad, también al consultarles encontramos un buen número, 14 personas que señalaban que se ha garantizado los tratamientos y terapias, los profesionales de salud han respetado los derechos de las personas usuarias. Sin embargo, nuevamente queremos compartir la percepción de estas personas, ¿no? Por ejemplo, nos pedían más personal psiquiatra, que debería haber uno permanente y otro en emergencia en caso que surja un problema, y porque nos comentaban que debido a una experiencia anterior, por ejemplo, en el caso de su hijo, no lo habían atendido hasta horas después. Vuelven a solicitar más profesionales o algún internado para tranquilizarlos, porque ha tenido, decía aquí esta persona, que viajar a la ciudad de Tacna o Arequipa para internarlo cuando se ponía grave, ¿no? También pedía que el personal administrativo de los centros de salud mental comunitario deberían tener un sistema que agilice la atención, ¿no? Mayor celeridad en la atención, profesionales más especializados y que igual, ¿no? Nuevamente estos servicios se acerquen más a sus lugares donde viven.
Y finalmente, respecto, siguiente por favor, a la calidad de los servicios de salud mental. Respecto a la calidad de los servicios de salud mental, también en el gráfico podemos visualizar que en mayoría las personas que han han compartido estas percepciones consideran que el personal de salud estaba capacitado, que había profesionales de salud mental que han garantizado una práctica médica con confiabilidad, ¿no? Respetando sus derechos. Sin embargo, también hay otros que literalmente nos mencionan o perciben que existe falta de capacitación del personal y más paciencia con los usuarios, ¿no? Es algo que ya también otros nos lo han repetido. También personas usuarias con discapacidad señala que no identificó elementos de calidad en el servicio y sugiere, ¿no?, difusión de los centros de salud mental comunitario, mayor difusión, que se amplíe la cobertura de los centros de salud mental en todo el ámbito regional, el tratamiento óptimo o terapias que respeten su integridad física y mental, contratación, vuelven a repetir, ¿no?, de más profesionales de la salud mental que respeten los derechos de las personas usuarias y actúen con ética. Bueno, ahora vamos a compartir algunas conclusiones a las cuales hemos arribado después de evaluar toda la información que se ha podido recabar. Sí. Bueno, el contexto de emergencia en Moquegua ha presentado dificultades en el acceso y tratamiento en los servicios de salud mental comunitario a nivel regional. Durante el 2020, la región Moquegua ha contado con sus 3 redes de atención de salud, ¿no?, con todos los establecimientos que ya lo señalaba anteriormente. Incluso se ha contado con otras instituciones de salud pertenecientes al MINSA, ¿no?, que brindaron los servicios de salud mental. Se cuenta con una unidad de atención ambulatoria en psiquiatría en el Hospital de Hilo. Se ha mantenido el reconocimiento a un comité intersectorial de salud mental en la red Moquegua y una agrupación de familias y usuarios en la red Hilo, que si bien suspendieron sus actividades durante la pandemia, actualmente ambos espacios han retomado sus reuniones. La región Moquegua cuenta con planes de salud mental actualizados en el marco de la emergencia sanitaria. También podemos concluir que a nivel de los centros de salud mental comunitario que han estado en funcionamiento durante el año 2020, no se han establecido, si bien todos cuentan con planes vigentes, bueno, estos no han sido uniformes, lo que nos hace presumir una insuficiente coordinación interinstitucional, ¿no?, quedando aparte el Centro de Salud Mental Comunitario Mariano Lino Urquieta, que ha sido inaugurado en diciembre del 2020. Y en cuanto a los planes y protocolos implementados por la unidad de hospitalización y el hogar protegido, como ya lo mencionaba, no se ha identificado algunas herramientas de planificación específica orientadas a las personas usuarias con internamiento. Bueno, el pliego presupuestal de 455 para el 2020, ¿no?, que se asignó al gobierno regional, ya hemos visto que 178.547.189 se destinaron a establecimientos de salud de la región, que a septiembre de 2021 el programa presupuestal 131 para control y prevención de salud mental, si bien ha aumentado, a diferencia de los años anteriores, esta cifra todavía es mínima, ¿no?, porque atiende al 1.74% del presupuesto nacional. También la oferta en el servicio de salud mental en Moquegua durante la emergencia sanitaria se ha mantenido en las 3 redes integradas de salud mental. Sin embargo, bueno, este comité intersectorial de salud mental y la agrupación de familiares, como lo señalaba, si bien no han mantenido sus actividades de manera continua, aunque actualmente ambos espacios han retomado el diálogo. Los centros de salud no presentan alguna interrupción durante la emergencia, sin embargo, tampoco se ha identificado un servicio homogéneo entre uno y otro espacio. Creemos que concluimos que la estrategia regional en salud mental de Moquegua ha priorizado que los centros de salud mental comunitarios se aboquen a la atención reactiva, dejando un poco de lado los servicios de prevención y autocuidado a otras instituciones de las redes de salud mental,
Y en conclusión, la población encuestada ha expresado haber identificado aún problemas concretos, ¿no? Como un limitado personal que brinda atención especializada, falta de capacitación, paciencia con los usuarios, limitada cobertura en la atención de salud mental, entre otros, ¿no? Sugiriendo incluso contratación de más psiquiatras y otros profesionales de salud mental. Siguiente, por favor, y ya para concluir, en vista a todos los hallazgos que hemos obtenido de la supervisión realizada, hemos considerado conveniente alcanzar estas recomendaciones. Primero, al Ministerio de Salud, ¿no? Supervisar la articulación del plan de salud mental en el contexto del COVID-19, la implementación efectiva de las guías técnicas para el cuidado de la salud mental de la población y personal de salud en el contexto de COVID-19, en los planes y las actividades que programe la Gereza Moquegua y todos los establecimientos de salud mental comunitaria en la región, verificando la incorporación de metas o plazos adecuados que ayuden a medir, evaluar y cumplir con la ejecución de sus objetivos. También garantizar que el presupuesto 131, dirigido a control y prevención en salud mental, destine a Moquegua un presupuesto igual o superior brindado en el año fiscal anterior, a fin de que los servicios de las redes de salud mental de las redes de la Gereza Moquegua sean fortalecidos y puedan alcanzar objetivos y metas necesarios. Recomendamos priorizar que las gestiones que se impulsen desde el sector salud para la ejecución de acciones en salud mental comunitaria en la región Moquegua atiendan principalmente las demandas y necesidades de la población usuaria de los servicios, ¿no? Como mayor número de profesionales o profesionales suficientes y especializados, establecimientos más cercanos, más articulados, coordinación fluida entre las instituciones de salud, MINSE, salud, gobiernos locales, representantes de la sociedad civil, entre otros, y, bueno, garantizar que las tecnologías de la información y comunicación sean accesibles en todos los servicios de salud mental, en especial frente a las situaciones atípicas, como la emergencia sanitaria por el COVID, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, siguiente, por favor, al Gobierno Regional de Moquegua, a la Gerencia Regional de Moquegua y a las instituciones que brindan servicios como parte de la red de salud mental de Moquegua, se recomienda garantizar que los planes y las actividades que establezcan las redes de salud mental Moquegua y los establecimientos que las conforman alineen sus acciones al cumplimiento del plan de salud mental en el contexto de COVID-19, a la guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad, y a la guía técnica para el cuidado de la salud del personal de salud en el contexto de COVID. Garantizar también el cumplimiento de sus obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los servicios de salud mental de los establecimientos de la región Moquegua, ¿no? Supervisando su desarrollo en coordinación con las personas usuarias, sus familiares y organizaciones. Garantizar que el Comité Intersectorial de Salud Mental en la red Moquegua y la agrupación de familiares y usuarios en la red de hilo brinden actividades continuas en las redes de salud mental en las que han sido implementadas. Recomendamos en esta línea implementar una institución representativa para la sociedad civil en la red de salud mental OMATE, similar al Comité Intersectorial de Salud Mental en la red Moquegua y la agrupación de familiares y usuarios en la red de hilo, de modo que la población acceda a servicios homogéneos. Asimismo, implementar en el hogar protegido y en la unidad de hospitalización mecanismos para la presentación de quejas y o denuncias de parte de los usuarios. Siguiente. Y, bueno, estas serían las últimas, las recomendaciones que también nosotros hemos considerado importante alcanzar, como supervisar el respeto del consentimiento informado de todas las personas usuarias de los servicios de salud mental, aumentar los canales o vías de atención dirigidas a las personas con discapacidad, sus familiares o terceros, reforzar las medidas para la prevención y combate del COVID en la región, orientado no solo al personal de salud, al personal técnico y también a la población usuaria de los servicios, priorizar que las gestiones que se impulsen desde el gobierno regional para la ejecución de acciones en salud mental comunitaria atiendan principalmente las demandas y necesidades de la población usuaria de los servicios, garantizar coordinaciones idóneas, una atención articulada y una forma de trabajo especializada de los establecimientos que brinden un servicio disponible, accesible, aceptable y de calidad para las personas usuarias y la población en general. Y finalmente, asegurar que
asegurar formas de identificar y supervisar que esta coordinación de apoyos prácticos se realice de forma efectiva y cuando se requiera por parte de todos los establecimientos con servicios de salud mental en la región Moquegua. Bueno, con esto he terminado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. A continuación, pasaremos a escuchar al señor Jorge Coaila Juárez, congresista de la República por la región Moquegua, quien expondrá respecto al rol del Congreso de la República en la mejora de la situación de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Efectivamente, he escuchado atentamente toda la exposición que han hecho los especialistas, así como también felicitarlos a todos ustedes por tocar este tema tan importante sobre los discapacitados. El tema de los discapacitados se ve en todo lugar, se ve en lo que es educación, en lo que es salud, en lo que es el trabajo, ahora en distintas realidades también, tanto en la realidad rural, en la realidad urbana. Entonces, y nosotros como legisladores estamos en la capacidad de crear leyes, así como también hacer cumplir para defender los derechos de los discapacitados. Entonces, como ustedes saben, los capacitados también tienen sus derechos, son personas igual que nosotros, que tienen los mismos derechos, las mismas necesidades. La Constitución establece que todas las personas tienen igual de oportunidades. Entonces, es necesario que hay que hacer cumplir la ley. Tanto los profesionales que trabajan en las diferentes instituciones que tienen que ver con los discapacitados, es necesario que nos pongamos de acuerdo, hacer un trabajo conjunto, autoridades, instituciones, así como también el Congreso y, por qué no, el Ejecutivo también, para poder ver la mejor forma de que todos estos hermanos y hermanas tengan la igualdad de capacidades y que puedan ser tratados por igual. O sea, a nivel nacional vemos que hay gran cantidad de discapacitados de diferentes modalidades, alguna que tenga alguna debilidad física, entonces, pero finalmente todos tienen los mismos derechos. Nosotros desde el legislativo conocemos la realidad que pasan nuestros hermanos y hermanas discapacitados. Entonces, hay que legislar, como decía antes, sacando leyes, uno para defender sus derechos y lo otro para que puedan ser considerados como personas igual como nosotros, las personas normales. Yo creo que desde donde estamos, desde el legislativo, todos y cada uno de nosotros, los congresistas, tenemos que ver por estos hermanos nuestros para que no sean discriminados, como sucede en muchos casos. Se ve la discriminación en la atención en los hospitales, en las postas, en los centros médicos. Se ve la discriminación que sufren también en los colegios, en las instituciones educativas. Se ve discriminación que hay también en los medios de transporte. Dentro de la propia sociedad son aislados, son arbitros. Creo que eso no debe suceder. Estamos en un gobierno de cambio, pero un cambio para favorecer al más necesitado, al olvidado. Hay leyes que no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que defienden a las personas con discapacidad. Y esto hay que hacer prevalecer a nivel nacional, a nivel regional. Hay instituciones dentro de nuestra región que tienen que ver no solamente el gobierno regional, el gobierno nacional, inclusive los gobiernos locales. Entonces lo que hay que hacer es implementar todos estos locales para que pueda atenderse, porque hay muchos discapacitados que están olvidados en las calles por aquí. Tiene que haber programas para poder ver la forma, cómo recogerlos y darles mejor calidad de vida
¿no? Hacerle la limpieza correspondiente. Entonces, mi compromiso es desde acá, tanto a nivel nacional como para la región Moquegua, trabajar con todos ustedes como funcionarios, también como representantes de cada una de las instituciones que tienen que ver con lo que es el problema de los discapacitados, y no lo veamos como algo, como un problema que nos van a dar nuestros hermanos discapacitados. Veámoslos como una cuestión de apoyo, veámoslos como seres humanos. Les reitero todo el apoyo a todos y cada uno de ustedes, a las instituciones. Trabajemos de manera coordinada. Si hay que servir de puente para ustedes, lo vamos a hacer. Las oficinas del Congreso están abiertas para recibir a todos y cada uno de ustedes para poder apoyar a nuestros hermanos discapacitados de la región Moquegua. Muchas gracias. Agradecemos su exposición. Agradecemos su exposición, señor congresista. En este momento tenemos la presentación del señor Percy Huancapasa, gerente regional de salud de Moquegua, quien presentará los principales retos y desafíos para la atención de las personas con problemas de salud mental, discapacidad psicosocial o mental en Moquegua, así como los compromisos asumidos. Como trabajadores para que el gobierno represente los locales, ¿no? Esa era la intención, no era para ya comenzar y decir que son los ingenieros, porque yo he estado como jefe y también hemos trabajado en más reuniones, entonces la función creo que es la misma de todos y estamos esperando que sea una realidad posible y que por su parte tenga el compromiso del doctor de presionar por el lado del gobernador, de eso, para que eso sea lo antes posible, porque nosotros tenemos actividades que cumplir, entonces más que estamos como... Señor Huancapasa, creo que tenemos problemas para escucharlo usted. Escuchamos unos sonidos de fondo, pero no lo escuchamos a usted. Pero al mismo tiempo también queremos que no se quede en un compromiso y que se dé por pasos, que será, cuando será. Queremos que apenas que sea una respuesta, un compromiso que los Huancapasa nos hagan las autoridades para poder ellos con no entran así, ¿no? Todavía como que no llegan a entender bien lo que sí nosotros entendemos de la calidad de jefes y de Señor Percy Huancapasa, no sé si nos puede acompañar en este momento o de repente continuamos con el programa y luego retornamos con su participación. Tal vez porque me parece que estaba con algo urgente por el momento. Bueno, continuamos entonces con la señora Ana Mendieta, presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Angelus de Moquegua, quien nos expondrá respecto a las principales barreras para las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 en Moquegua. Muy buenas tardes con todos los participantes en esta tarde. El saludo cordial de las personas con discapacidad en nuestra región Moquegua. Las personas con discapacidad somos especiales. A una persona normal la puede atender un médico general o de cualquier especialidad, mientras que a nosotros tiene que ser un especialista en personas con discapacidad para que entienda en lo que nos afecta. A una persona normal, el médico le receta lo común, mientras que nosotros necesitamos aparatos y tratamientos especiales. Los derechos que nos asisten se encuentran en los derechos universales y en la Constitución Política del Perú como derechos fundamentales, los mismos que si se cumplieran como tales,
nos brindarían a las personas con discapacidad la satisfacción de ser incluidos. Esos derechos solo se limitan a la construcción de rampas en las calles y edificios, o tener centros educativos nada inclusivos. En lo que se refiere a salud en todo el país, no hay ni un solo médico especializado en la atención a personas con discapacidad, por lo que lograr alguna mejora es casi imposible. De igual manera, en lo referente a educación, nosotros no queremos ser una carga económica para el país, sino queremos depender de nosotros mismos, como sucede en otros países. La realidad de la persona con discapacidad en nuestro departamento de Moquegua se puede determinar como una situación crítica. La educación, lamentablemente tenemos un CB que no tiene accesibilidad. No encontramos una rampa donde nuestros niños puedan acceder a su educación. Igualmente, en el CB no tenemos el profesional de terapia física, cosa elemental, el cual debe de priorizarse para la atención a nuestros niños. Son estas cosas las cuales nos preocupan bastante en la educación de nuestros niños. Los padres de familia estamos preocupados porque la UGEL a la fecha todavía no ha podido subsanar esta problemática del profesional de terapia física. Igualmente, en el tema de salud nos preocupa bastante lo que es el tema de la atención hacia las personas con discapacidad. Queremos pedir que sea un derecho universal, que tanto de salud como la región pudieran unir esfuerzos y tengamos acceso a las dos instituciones, tanto lo que es salud o lo que vendría a ser también las atenciones en el CIS. Porque muchas veces encontramos la dificultad de que en una de ellas existen profesionales que requerimos y no tenemos ese acceso. Por eso es que pedimos la universalización de la atención en salud para los discapacitados. Bueno, esa sería mi participación y agradecer a todos los que están participando y a los ponentes también que esta tarde están con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, señora Mendieta. Bueno, tenemos pendiente la participación del señor Percy Huancapasa, gerente regional de salud de Moquegua. Quisiéramos saber si se ha podido conectar. Bueno, al parecer tenemos problemas de conexión con él. Vamos a tratar de retomarlas. En este momento, entonces, continuamos con el programa, dado que no podemos restablecer la comunicación con el señor Percy. Tenemos las palabras del doctor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes con todos y todas. Es realmente un honor otra vez cerrar este evento donde la Defensoría presenta los resultados de una supervisión nacional justamente dedicada íntegramente a establecer cuál es la situación de las personas con discapacidad en la región Moquegua. Como ya lo hemos apuntado y bien lo ha señalado el Defensor del Pueblo, doctor Walter Gutiérrez, para lograr avances no podemos quedarnos únicamente en los ámbitos nacionales. No podemos únicamente apuntar a los grandes problemas que atraviesa el país. Tenemos que ir aterrizando en cada situación concreta que se presenta en las regiones, inclusive en cada provincia o en cada municipio. Y este informe es exhaustivo.
nos brinda una radiografía completa de cómo se encuentra la situación, cómo se vienen protegiendo y garantizando los derechos de la persona con discapacidad en la región. Esto es importantísimo porque los tomadores de decisiones a nivel regional tienen ahora un instrumento que les permitirá desarrollar políticas públicas acorde con el respeto a los derechos humanos que debemos todos a las personas con discapacidad. Esto es una cuestión clave. Ahora, después de este documento y de su análisis tan detallado, no se podrá decir que desconocíamos o que desconocían cuáles obligaciones tenían que desarrollar. El informe puntualiza qué aspectos son los que deben mejorar, dónde hemos encontrado algunos niveles de avance, en qué otros aspectos no se registra ningún nivel de desarrollo. Y por eso es valioso el informe de la Defensoría del Pueblo, este en particular, como los otros que la Defensoría del Pueblo publica. Todos los funcionarios públicos que están acá con nosotros deben entender que este informe es una forma mediante la cual la Defensoría colabora con ustedes como colaborador crítico, señalando qué aspectos pueden y deben ser mejorados para proteger justamente a las personas con discapacidad. Por eso espero y confío que las recomendaciones que han sido expuestas sean tomadas y desarrolladas e implementadas de manera oportuna por cada una de las áreas y despachos estatales que hoy están con nosotros en el panel y que nos están escuchando a nivel de toda la región. Me queda para finalizar felicitar al equipo que dirige la doctora Malena, a todos los integrantes del programa, a todos y a todas las integrantes del programa por el esfuerzo desarrollado, y un singular felicitación a Manuel Amat, jefe de la oficina, y a todo su equipo también, a la comisionada que justamente ha expuesto el informe, por haber desarrollado su trabajo tan minucioso y tan exhaustivo. Van las felicitaciones de parte del Defensor del Pueblo también a ustedes, y con estas palabras vamos a dar por terminada esta actividad. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Percy. Bueno, lamentamos no haber podido restablecer la comunicación con el señor Percy Huancapasa. Damos por finalizado entonces el webinar de hoy, agradeciendo la participación de todos los asistentes, así como de los ponentes. Agradecemos también en particular el trabajo de Laura Montes y Marita Padilla, intérpretes de la Asociación de Intérpretes y Guía de Intérpretes de Lengua de Señas Peruanas del Perú, ASICEP. Invitamos a todos los asistentes al próximo webinar conversatorio denominado Ollas Comunes, desafíos para garantizar el derecho a la alimentación en la pandemia, que se realizará el día de mañana, jueves 7 de octubre, a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.